buenas noches. Hoy en Escena del Crimen vamos a tocar uno de los asesinatos ocurridos este año, donde se van a fijar en el transcurso de este programa que tiene varias facetas, varias aristas que hacen a un todo. Primeramente van a tener el asesinato de un abogado, un profesional del derecho que al parecer tenía algún que otro terreno cruzado dentro del mundo delictual, ya sea ofreciendo sus servicios, que propiamente tiene todo el derecho a hacerlo, pero aparentemente también envuelto en algunas cuestiones delictuales. Entonces, lo que al menos se puede deducir de la investigación que hizo la policía a lo largo de este tiempo y que hoy por hoy tiene a los sospechosos principales del asesinato ya a disposición de la justicia, pero detenidos por otras circunstancias. Y en el transcurrir de la narración que vamos a hacer de este hecho, van a también a tener una claridad sobre el mundo del robo de los vehículos. Y se están preguntando ahora qué tiene que ver el asesinato con esto. Y van a darse cuenta de que una de las personas claves dentro del asesinato de este abogado lo que buscaba era asegurar justamente eso, mantener el negocio de la clonación de vehículos, maquillaje de vehículos, el lavado de cara, como quieran llamarlo. La cuestión es poner una identidad, otra identidad a un vehículo robado, y ahí es que le daba una nueva salida al mercado con otra identidad, pero totalmente apócrifa. Y ahí va a entender también qué es lo que pasa con los vehículos robados últimamente, que al parecer cada vez se roban más de una y otra marca en específico, pero que nunca aparecen. Y no es que terminan siendo repuestos de otros vehículos, no. Terminan así tal cual enteros, pero con otra identidad. Pero eso mucho más adelante. Primeramente tenemos que desarrollar este hecho que ocurrió el 27 de mayo, más o menos a las 20:20, en el barrio Reducto de San Lorenzo. Este abogado estaba en la casa de un cliente tomando tereré. Fue llamado por este cliente y que de hecho pasó a ser también sospechoso porque justo coincidió todo. Y ahí fue asesinado a sangre fría. Estaba en el vehículo él y en la vía pública por personas que fueron al parecer contratadas, y van a descubrir ustedes que eran todos parte de un mismo grupo, y todo porque había una deuda de por medio que superaba los 20 millones de guaraníes. Y la deuda no la contrajo él. Él tenía que recibir el pago de la deuda. Y lo mataron porque no le querían pagar por un servicio que también esconde otro mundo negro dentro del delito, y que es el borrado del récord, como le dicen en otros países, o lo que nosotros conocemos como los antecedentes policiales. Uno, cuando comete un delito, está registrado no solo, si es que llega su caso a proceso judicial, no solo en la justicia, sino que primeramente ante la policía. Por eso que en las barreras lo detienen, al averiguar su número de cédula, salta ese antecedente. Baldovino, que uno de los hombres claves, nunca pasó por esto porque llegaba a conseguir aparentemente este borrado. ¿Se están dando cuenta todas las aristas que tiene este hecho? Bueno, ya demasiadas interrogantes. Comencemos. Hoy Escena del Crimen tiene el caso del abogado asesinado. Veamos quiénes son los asesinos supuestos y también la víctima. Víctima. Nombre: Gustavo Adolfo Fernández Aquino. Edad: 34 años. Profesión: abogado. Antecedentes: apropiación y prohibición de salida del país. El profesional había sido investigado por la policía en otras oportunidades, supuestamente por hechos delictivos en la compra y venta de vehículos. Además, era un abogado muy conocido en el submundo de la delincuencia, ya que ejercía la defensa de algunas organizaciones criminales poderosas, como a miembros de la megabanda liderada por Yacarepó y también a algunos hombres del primer Comando Capital. Su muerte se produjo en el barrio Lérida de San Lorenzo, cerca de las 20:15 del 25 de mayo del 2017, cuando conversaba con un supuesto cliente. Dos hombres bajaron de un automóvil Toyota Alex y sin mediar palabras empezaron a dispararle. Un tirador portaba una pistola y otro una escopeta. Bueno, y en resumen tiene lo que todos nos enterábamos aquel mayo, casi a finales de ese mes, del asesinato. Y en ese momento todos, y al decir todos, eran los policías, fiscales y también los medios de comunicación, entendíamos que era una muerte por encargo. Y
todos comenzaban a escarbar en el entorno del abogado. ¿Qué se sabía de él? Lo primero que saltó fue un par de procedimientos o casos que llevó a integrantes del primer comando capital. Entonces, lo primero que se sospechó es que se trató de un ajuste de cuenta del mundo narco. Lo segundo que saltó es que tenía nexos con Yacarepó, este hombre que se lo conocía así en su mundo de delincuencia y que estaba ligado a los robos de cajeros, a los robos de bancos. Entonces lo que se pensó es que es un ajuste o fue un ajuste de cuentas porque a él se lo mató también el año pasado en un enfrentamiento policial aquí en el centro de Asunción. Entonces se creyó que era por ese lado. Pero nada apuntaba realmente a eso. Tenía totalmente que ver con otra situación. Y van a ver a continuación los perfiles de los sospechosos. Y fíjense que se trataba de un clan familiar. Uno de ellos es cuñado del que vendría a ser el jefe del grupo, de la organización. Y otra de las que estaba al mando era hermana de justamente ese, el que figura como principal. ¿De quién estábamos hablando? De Valdovinos. Porque de este hombre vamos a hablar mucho en la noche de hoy. Vamos a, digamos, desenmarañar a todo lo que se dedicaba y el nexo que tenía principalmente con Fernández, el abogado que fue asesinado a balazos, en lo que parecía un caso de sicariato, porque eso se trató de poner en la palestra de la investigación. Se intentó hacer pasar por el asesinato por encargo y que tenía un tinte narco cuando que no era así. Estos son los sospechosos. Sospechosos. Nombre: Víctor Hugo Ramos. Edad: 33 años. Domicilio: Villa Anita, Ñembú. Antecedentes: suspensión condicional en una causa por producción de riesgos comunes del año 2012, una causa por exposición al peligro en el tránsito terrestre en el año 2014 e incumplimiento del deber alimentario del 2017. Está imputado por el crimen del abogado Gustavo Fernández. Nombre: Jorge Cardoso Cañete. Edad: 33 años. Domicilio: Barrio Lérida, San Lorenzo. Antecedentes: tuvo 2 procesos por reducción, uno en marzo del 2015 y otro en noviembre del 2015. Está imputado por el crimen del abogado Gustavo Fernández. Nombre: Jorge Fabián Fares. Edad: 30 años. Está imputado por el crimen del abogado Gustavo Fernández. Nombre: Diana González Valdovinos. Edad: 29 años. Domicilio: Ñembú. Está imputada por el crimen del abogado Gustavo Fernández. Nombre: Juan Manuel González Valdovinos. Edad: 37 años. Domicilio: Paiñú, Ñembú. Antecedentes: tiene 2 procesos por reducción, uno en marzo del 2015 y otro en noviembre del mismo año. Está imputado por el crimen del abogado Gustavo Fernández. Los datos que están consignados en la ficha de Valdovinos, el último que usted veía, y que sí obran en la base de datos de la Policía Nacional, son procesos aún abiertos que por ello no pudieron ser cerrados. Uno de los casos que quería él que se le saque del sistema informático es algo que no muchos saben y costó mucho obtener esta información. De hecho, no hay un documento que indique eso, pero todos dentro de la investigación apuntan a que contó con la ayuda de un agente de policía de alto rango, un oficial de carrera, que le ayudó a cambio de plata para borrar eso del sistema. Y efectivamente lo logró, pero eso costaba dinero y es lo que justamente necesitaba cobrar el abogado y como no le quería pagar terminó muerto. Adelantándome un poco a los hechos, es para que usted vaya entendiendo hacia dónde le quiero llevar, porque va a pasar por distintas facetas la noche de hoy en Escena del Crimen el caso de este hombre. Víctor Ramos, que es el cuñado de Juan Valdovinos, fue detenido en junio de este año. El vehículo de él fue el que se utilizó para llegar hasta el lugar donde ocurrió el asesinato. Él desmintió, mencionó en aquella oportunidad a la policía: demuestren de que es el auto ese, el que ustedes están ahora incautando, el que se había utilizado en aquella oportunidad. Y efectivamente así se confirmó a través de las características particulares y las pericias que se hizo en aquella oportunidad. Él es pareja sentimental de Diana, la hermana de Juan Valdovinos. Ella también estaría al mando dentro de la estructura, una estructura que se dedica a la clonación de vehículos. Pero van a entender ustedes ahora, dentro de esta historia, cómo es que empieza todo y cómo es que se da la sentencia de muerte de Fernández.
hasta pareciera sacada de una estrofa de un guión de telenovela. Todo fue porque le fue a reclamar la plata que le correspondía. Este es el material. Juan Manuel González Baldomino era el defendido de este abogado que fue víctima del homicidio en sí. Él le defendía de distintos casos que él estaba involucrado. Esta era la relación de dependencia entre Juan Valdovinos y el abogado Gustavo Fernández. Lo defendía de los delitos que cometía Juan Manuel. El principal, el robo de vehículos y los autos gemelos que producía con ellos. Pero de esto hablaremos después. El inconveniente entre Fernández y la organización de robacoches empezó cuando el abogado hizo un trabajo en negro para González Valdovinos, por el que tenía que cobrar 24 millones de guaraníes. Informes de inteligencia señalan que Fernández, a través de contactos con ex jefes policiales corruptos del Departamento de Control de Automotores, logró borrar los antecedentes policiales que tenía Juan Manuel Valdovinos. Con esto quedó limpio. El trabajo se hizo efectivo y él no cobraba la plata pactada. Fernández fue hasta la casa de su cliente, González Valdovinos, y amenazó a la esposa con que obtendría un allanamiento de su casa. Tomó fotografías y filmó a la mujer. Esto habría condenado a la muerte al abogado. Bueno, va en la casa de Juan. Él no se encontraba en ese momento, le atiende su señora. Este abogado en sí le manifiesta el motivo por el cual él se apersonó a su vivienda y en un momento dado comienza a ofenderle a la señora también, e inclusive menciona que va a hacer allanar la vivienda de Valdovino. Todo eso, esos inconvenientes que aconteció en su momento, hay un circuito, la Fiscalía cuenta con ese circuito. Por eso también posteriormente nosotros, como ocurrió ya el hecho, manejamos que Juan se ofendió. El hecho de amenazar a la mujer había enervado a González Valdovinos y advirtió al abogado que se vengaría. Esa noche no pasó, este abogado fue víctima de homicidio. Es la hipótesis más fuerte que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Él había utilizado sus propios grupos para acabar con el abogado? Sí, hay personas también detenidas. Hay dos masculinos, una femenina, que ya están a cargo ya del Ministerio Público. En la noche del 25 de mayo, el abogado habría caído en una trampa mortal. Prácticamente Juan se solía esconder de él para no estar encarando ni mucho menos pagarle la cuenta. En base al cruce de llamadas, los investigadores sospechan que Cardoso habría citado a Fernández en su casa, ubicada en el barrio Lérida de San Lorenzo. Cuando el abogado estuvo con él, llamó a los demás implicados. Ese testigo también le llama a Fare, el abogado esa noche estaba hablando con una persona que tenía un caso también con él, y esa persona le llama a Fare esa noche, tipo, acá está junto, porque su cliente le llamó al abogado: venía con casa, tengo un problema, te quiero dar un trabajo. Y ahí, cuando llega el abogado un rato, ya le llama, esta persona que le recibe, le llama a Fare. Eso tiene más todavía que ellos estaban juntos. Existe un cruce de comunicaciones entre Cardoso y Víctor Ramos, quien es pareja de Diana y cuñado de González Valdovinos. Ramos también contactó con Fares. Además, hay otra llamada entre Diana y la víctima. Nosotros en su momento dijo que inclusive se iba a entregar y todas esas cosas no tenían nada que ver. ¿Por qué? Eso la abordamos. Porque dije Valdovino. Sí. Pero se escondió. Sí, inclusive yo tuve personal que viajó inclusive hacia la zona de Villarrica, donde él se fue a farrear después de lo que aconteció. Aproximadamente a las 20:30 llegó hasta el negocio de Cardoso un automóvil Toyota Ronx. Cuando el abogado se acerca al auto, empieza a recibir los disparos de pistola y escopeta que lo tiran al piso y le causan la muerte. Y al rato nomás llegaron, ya llegó
la Toyota Rum, ya llegó. Y Fares estuvo también ahí en la escena, no tenemos forma de sostener, pero hay testigos que sí le reconocen fuertemente. ¿Cuántos eran? ¿Tres eran? 3 masculinos. El Toyota Runx fue el mismo que se incautó de la vivienda de Ramos tras la serie de allanamientos y detenciones en Ñemby el 2 de junio pasado. El abogado fue acribillado a balazos, con armas cortas y de mediano poder. La escena del crimen dibujaba un asesinato por encargo, por la hazaña con la que lo mataron. Arma larga y una pistola 9 milímetros. ¿Y la escopeta? O sea, escopeta y una 9 milímetros. O sea, no, no, solamente la escopeta y 9 milímetros. Cuando los asesinos cometen el crimen e intentan poner una coartada de un asesinato cometido por narcos, descuidan un detalle fundamental del mundo del sicariato. Cada hecho tiene una especie de modo de operar muy particular, de una marca registrada. El de los narcos es las armas largas, potentes y de grueso calibre. Uno dirá, ¿y qué me estás diciendo? ¿Una escopeta 12 es lo mismo? Tal vez sí, tiene un alto poder destructivo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que un fusil de asalto que es de fácil acceso para un narco. Entonces, en ese tipo de armas y en el arma corta es que dejan un mensaje claro. Aparte de todo lo que queda en el lugar que sirvió a la policía para llegar a la pista. Es el vehículo, las cámaras de circuito cerrado y también el cruce de llamadas que se constituyen un elemento principal aquí para establecer el organigrama de los delincuentes. Cañete fue el que lo había citado a la casa y al parecer él, ya en connivencia con Fares, es que deciden darle muerte a él. Se había planificado todo después de aquel altercado que había tenido este abogado con la esposa de Valdovinos. Todo porque se fue y le reclamó la plata. Uno dirá, y bueno, no lo hizo de buena manera, pero lo mataron por eso. Lo asesinaron por eso. Y la forma en que lo mataron dejó también esa ventana abierta a la investigación de quiénes podrían ser siguiendo la pista de las armas. Y esto se consigna en la parte que decidimos ya llamar desde hace tiempo las heridas que hablan. Y también esto quedó en la percusión de las armas, en los tiros, los disparos y los rastros que dejan en el automóvil de la víctima, porque quedó plomo ahí y se constituyó en una pieza fundamental de investigación para hacer la comparación en balística después de los residuos de plomo con las armas que se habían utilizado para matar al abogado. Cuando el cliché de no hay crimen perfecto suena es porque en serio es así. Dejaron muchos cabos en la escena y que sirvió a la policía forense para determinar el rastro y llegar hasta la banda de robacoches. Estos son las heridas y también los rastros en el vehículo que dejaron en la víctima Gustavo Fernández. En base a los análisis técnicos de los peritos de la Fiscalía y la Policía, se llega a la conclusión de que en la noche del 25 de mayo, 2 fueron los tiradores que le quitaron la vida al abogado Gustavo Fernández. Uno de ellos estaba armado con una escopeta y otro con una pistola calibre 9 milímetros. El abogado estaba en compañía de Jorge Cardoso, sentado en la vereda. Luego llegó a la esquina un automóvil Toyota Runx del que descendieron 2 personas armadas. Fernández se levanta y va hacia su auto cuando empieza a recibir los disparos de arma de fuego. Los estudios mencionan que la víctima recibió impactos de balines de metal de escopeta en la parte del tórax, el lado derecho, en el abdomen del lado derecho y también en el antebrazo del mismo lado. Estos balines esféricos además causaron otras heridas, productos de las esquirlas del proyectil calibre 12. Además recibió impactos de pistola calibre 9 milímetros en el medio de la zona del tórax y en el abdomen lado derecho. El informe forense detalla que el abogado falleció en el lugar como consecuencia de un shock hipovolémico por hemorragia aguda causada por los disparos de arma de fuego. El vehículo de la víctima, un automóvil Toyota Allion de color blanco, también recibió impactos de arma de fuego. El informe preliminar del personal de criminalística menciona que recibió 4 impactos de bala, presumiblemente calibre 9 milímetros. Uno de los impactos dio en el parabrisas posterior, otro en la zona del techo, el tercero en la valijera lado derecho y el último en la tapa valijera del lado del conductor.
Una de las hipótesis en aquella noche era que los asesinos dispararon en una especie de tiros al pasar, al cruzar frente a la víctima. Sin embargo, ustedes como veían en la pista del automóvil quedaron rastros que consignan algo diferente. El abogado conocía a los que lo mataron porque lo llamaron, se acercó. Eso indica lo primero, reconoce al agresor, sabe de quién se trata y por eso se acerca. Entonces, al acercarse, él queda parado, dando las espaldas al vehículo, en la parte posterior del vehículo, y es por eso que la mayor cantidad de disparos se centran en la parte de la bolera y el vidrio posterior de su automóvil, que quedó como una especie de testigo mudo de lo que había ocurrido en aquella noche. Las heridas que recibe, van a fijarse que en su mayoría son de escopeta, lo que quiere decir que el primer tirador, el de la escopeta, es el que mayor daño causa en él. Una arma que es bastante letal a una potencia mediana, a una distancia mediana, por las esquirlas que genera y el daño que causa en la humanidad. Entonces la idea era asesinarlo esa misma noche y que no quede con vida. Los disparos de arma corta dan más en el vehículo que en la propia víctima, lo que sí puede llegar a sugerir que el segundo tirador estaba en movimiento. Todo esto les explico más o menos para entender un poco la dinámica en que actuaron estos hombres. Si bien conversaron con él, llevaban un cierto apuro por la cantidad de personas que podían llegar a ser testigos esa misma noche en el barrio Reducto de lo que pasó. Y así establecer lo que hoy todos sabemos como la industria del robo del vehículo, que quería ser protegida aún por Valdovinos y no pagar así la deuda que contrajo con este abogado. Llamativamente, un arma, una escopeta, aquel 2 de junio fue incautada en poder de Ramos y se constituye en el arma fundamental de pericia. Si bien, por el caso de Rodrigo Quintana, sabemos que un arma, una escopeta de ese tipo es difícil de determinar y encontrar rastros que queden en el plomo percutido por el tipo de tubo cañón que tiene, sí sabemos que la aguja percutora puede dejar un rastro importante y casi único en la base de los cartuchos del arma. Para eso habría que tener todos esos elementos y se contaba con ello en aquella oportunidad. Salvo por algunas cuestiones que determinaron en cuanto a los cartuchos. No se encontraron una buena cantidad, pero sí los suficientes para determinar y enlazar así a Ramos con los disparos y también a Valdovinos. Vamos a hacer aquí una pausa, la primera de la noche, y después en el próximo bloque vamos a comenzar a desmenuzar la otra cara de este delito, que es la industria del robo de vehículos, la que quiso ser protegida con este asesinato. Todo a la vuelta de la pausa. En escena del crimen hoy estamos hablando del asesinato de Gustavo Fernández, el abogado que fue acribillado un 25 de mayo, cerca de las 8 de la noche en Reducto San Lorenzo. Él estaba en la casa de un cliente que le había llamado casualmente a la casa para hablar con él de un negocio, un trato que tenía. Fue él, estaban tomando tereré hasta que un vehículo para enfrente de la casa. Él estaba enfrente de la vereda, lo llaman, se acerca y de ahí salen los tiros que acabaron con su vida. Después de eso, más o menos una investigación que llevó cerca de un mes revela que el PCC no estaba detrás de este asesinato, porque como él llegó a defender a algunos narcos, se pensó que esto era un ajuste de cuentas de ese tinte. Y se descubrió que realmente esto obedecía a una banda narco que no quería pagar una cuenta por haberle borrado sus datos en la base de informática de la Policía Nacional. La manera en que lo borraron es accediendo mediante la connivencia de un alto jefe policial de la estructura que investiga el robo de vehículos, y así lograron eliminar eso y nunca se supo qué tipo de delito era el que tenía, pero sí se sabe que esto ocurrió. Entonces, ¿cómo es que nace toda esta problemática y la pelea que se suscitó entre el abogado y la mujer? Porque pasaban los meses y Juan Valdovinos no pagaba su cuenta. El abogado fue y requirió esto, y eso le molestó mucho a Valdovinos. Eran 24 millones de guaraníes. Por eso lo mataron. Y en este informe
damos los detalles de cómo se inicia esa deuda. Fíjense. Detalles técnicos de la investigación revelan que el reclamo del abogado Gustavo Fernández era una deuda de 24 millones de guaraníes. Pero, ¿de qué era esa deuda? Durante los allanamientos del 2 de junio, cuando fueron detenidas las primeras 4 personas, se habían incautado 2 vehículos, un Toyota Alex que habría sido utilizado para el atentado y un auto Toyota Vitz en presunta situación irregular. Fuentes de inteligencia mencionan que el trabajo del abogado consistió en borrar los antecedentes policiales de Juan Manuel González Valdovinos, un hombre que se dedica al robo de vehículos y la clonación de los mismos. Incluso, una de las hipótesis es que el contacto que ayudó a borrar el historial delictivo de González Valdovinos fue un ex alto jefe policial del Departamento de Control de Automotores con quien el abogado Fernández mantenía un contacto, y es por eso que se sospecha también la amenaza de allanar la casa a su cliente. Finalmente, la semana pasada, agentes de la nueva Dirección de Automotores detuvieron a González Valdovinos en un operativo sobre robo y clonación de vehículos. Hace una semana que Juan Valdovinos cayó junto con otros elementos de su organización en una investigación que hizo el Departamento de Control de Automotores en lo que ellos describieron como una nueva modalidad de robo, que van a ver más adelante de qué se trata. Valdovinos estaba en Carapeguá, ¿qué él hacía ahí? Y él estaba oculto en uno de los tantos lugares que había alquilado, entre que compraba propiedades con dinero, justamente en la industria del blanqueo y también de la clonación de chasis de vehículos, y así fue que él lograba de alguna u otra manera eludir a la Policía Nacional. Valdovinos, en aquella oportunidad en Carapeguá, tenía, según la carpeta fiscal, al menos 3 depósitos, otras 3 casas, todas en algunas prestadas, otras alquiladas por miembros de su propia gavilla y también de sus familiares. Entonces la policía llega a él porque cometió el grave error de obtener, robando una identidad y elaborar documentos que él los había utilizado. Es decir, robó una identidad para poder continuar con el negocio del robo de vehículos. Una vez que lo detuvieron dentro de esa operación de recuperación de vehículos robados, porque estaban buscando objetivos como los Toyota IST y los Vitz, que son modelos muy robados, vía Chile se tienen estos vehículos usados, y más o menos son como una especie de gema o loro deseado dentro del mundo del robo de vehículos por su rápida salida, por lo barato que sale y por lo fácil que es hacer un reemplazo de la numeración de chasis. Entonces es así que logran la detención de él, siguiendo la pista del robo del vehículo que los condujo hasta Carapeguá, donde hacían esa zona de enfriamiento que le dicen a los vehículos. Es decir, roban en la capital, en Central, y llevan a un punto del interior para sacar de la atención de la policía, y una vez que pasen los días, ahí es que nuevamente inician la segunda fase de esta operación, que es el negocio del robo de vehículos. Cuando detienen a Valdovinos en aquella oportunidad, comienzan a investigarlo, saber quién es y cuáles son los antecedentes que tiene. Nosotros veíamos al principio cuáles eran y en ninguno de ellos hablaba en principio de lo que es el caso de Gustavo Fernández. Pero después, haciendo una reunión con otros jefes de policías, es que sale la coincidencia. Este es el hombre que estamos buscando por el crimen de Mayo, de Gustavo Fernández. Y ahí logran conectar a Valdovinos con el asesinato de Gustavo Fernández. Se fijaron de que realmente no lo encontraron por el asesinato del abogado, sino que fue desmantelando la industria del robo de vehículos de una de las tantas organizaciones que se dedica a esto, y que finalmente consiguen a la pieza fundamental de la investigación, porque él era la cabeza de esa organización casi familiar, porque tenía al hermano, al cuñado, a la hermana, al cuñado y a otros siendo cómplices de ese grupo. Así detienen a Valdovinos para ponerlo no solo dentro de lo que es la reducción del robo de vehículos como eventuales procesos que vaya a enfrentar, sino que por homicidio doloso y asociación criminal, que es lo que tiene que enfrentar por el caso de Gustavo Fernández. Ahora vamos a la otra parte de esta historia. Demos vuelta a la moneda de la investigación y ahí van a entender por qué es que imperiosamente Valdovinos necesitaba sacarse de encima
algunos datos, algunos antecedentes de la Policía Nacional que lo podían esclavizar, sus movimientos podían sujetarlo a ciertos puntos y impedir así que él pueda trasladarse fácilmente y continuar con el robo de vehículos. Y por eso es que le había ofrecido los 24 millones de guaraníes que nunca pagó al abogado. Le presentamos a continuación en qué consiste la industria del blanqueo de vehículos: clonación, falsificación de documentos, compra de cómplices, indulgencias, otras tantas cosas que se dan en un mundo que no cesa y que cada vez se renueva. El negocio de Valdovinos. El grupo de Valdovinos mejoró la industria del robo de vehículos. No solo la perfeccionó, sino que también logró darle un nuevo sentido: obtener dinero legal por cada auto robado al ponerlos a la venta en una playa de automóviles. Los robacoches primero obtienen la chapa de un vehículo. Luego de robarla, obtienen los datos consignados de esta matrícula de la base de datos del registro del automotor o de la policía. La deducción es que cuentan con cómplices para acceder a estos datos. Se roba la chapa y se roba una sola chapa de un vehículo a fin de obtener la información en esa chapa. Ahí está el dueño, el propietario de ese vehículo, todos los datos, características, año del vehículo. Entonces, en base a esa información, se roba otro vehículo con las mismas características y se inserta o se clona, se hace un corte, que se hace el implante de toda la numeración. Ya con los datos de la chapa, roban un automóvil que tenga las características que figuran en la chapa robada. Pongamos de ejemplo, este Toyota IST blanco. De acuerdo a la información que se obtiene, se graba el número de chasis en la estructura del automóvil robado. En caso de ser necesario, se cambia el color y otras características para crear al gemelo. Todo esto se hace en un taller mecánico que opera con la gavilla. El siguiente paso es conseguir documentos. Siempre con la información que se obtiene de la chapa robada, se obtienen papeles para el auto. El que adultera en esta etapa también obtiene una identidad nueva. Esta es la especialidad de Juan Manuel Valdovinos. Se fabrican documentos, cédula verde, usurpación de identidad y comercialización de estos vehículos, adquiriendo otro vehículo de mayor calidad en el mercado, en las playas de venta de vehículos y su posterior venta, ¿verdad? Valdovinos utilizó los datos de otro hombre para confeccionar los documentos del automóvil con implantes en el chasis, falsificar la cédula verde y con esto redactar un contrato privado falso. Su identidad sustituta fue la de Alfredo Ramón Cañete Ortiz. Ya con el auto listo para ponerlo a la venta, el supuesto dueño va a una playa de venta de rodados y lo entrega como parte de pago. Retira uno nuevo tras saldar la diferencia que se da entre uno nuevo y el usado. Esta nueva forma de vender este vehículo, llevar hasta una playa de venta de vehículos a fin de blanquear o de limpiar ese vehículo, dejar y retirar otro limpio para la comercialización, es un nuevo modo operandi. Aparte se usan las redes sociales para la compra y venta. La inversión de los robacoches en estas operaciones generalmente no supera los 10 millones de guaraníes. La policía menciona que los márgenes de ganancia de los robacoches supera los 20 millones por cada transacción. Hoy lo veían a Valdovinos subiendo la patrullera y yendo a prestar su declaración, la primera tras su detención, después de mucho tiempo. Imagínense, desde mayo en que había ocurrido hasta la fecha, que fue hace una semana más o menos, en que se dio su detención en Carapeguá. Él había establecido lo que es la modalidad de la creación de una imagen sustituta para los vehículos. Digo, no es que él la creó, él realmente la perfeccionó, ingresando por todos lados y corrompiendo aún más la estructura de por sí ya oxidada del registro del automotor. Me refiero en cuanto a corrupción y complicidad, y también de la Policía Nacional, porque de dos maneras se pueden obtener datos de vehículos. Una es teniendo personas conocidas, amigas dentro de la fuerza policial, para obtener los datos consignados como número de chasis, además de la matrícula, claro, porque es lo que se necesita, el número de matrícula, sino que también la dirección y el nombre del propietario que había hecho la titulación de ese vehículo. Entonces esta es una manera. La otra es vía registro del automotor, y así fue que Valdovinos, teniendo estas
dos cuestiones muy importantes, lograba crear esa imagen apócrifa para el vehículo. Hacía una burda remarcación de chasis. Ustedes veían en las imágenes lo burdo que resultaba, lo ordinaria que era la grabación, porque ni siquiera era parecida a la que es la real. Vi otras mejores, les prometo. Pero ¿dónde estaba el golpe real de Valdovinos? ¿Dónde estaba el punto real de su operación? En los documentos. Esos documentos que uno a simple vista parecen auténticos. Él logró mejorar la calidad de la impresión y llegar al punto en que el holograma que uno ve en una cédula verde sea tal, inclusive a la luz del sol, que tenga esa animación que tiene de variación de colores. Llegó a hacerla mejor. Y con eso, con esa cédula verde, también crear un título apócrifo y un contrato privado para la venta rápida. Lo cual nos lleva a una de las preguntas tantas, ¿y no hace falta un mayor control de la venta de los vehículos? Porque esto genera varios delitos. El robo de vehículos. Y retomando esto, al tener él esos documentos principales fue que se comenzó a crear la industria de la venta en las playas, en las redes sociales, ofertando vehículos o yendo simplemente a ponerla como parte de pago para retirar otro, y así llegaba a blanquear los automóviles. Ahora ya sabe dónde va a parar su vehículo robado. Ese vehículo que usted al salir de trabajo, al salir de la casa ya no lo encontró, eso van a parar a playas. Y en la mayoría de las veces el playero, el dueño de ese negocio, no sabe lo que le dejaron. Se da cuenta mucho después. Porque ni siquiera permiten a uno, cuando compra un vehículo, ir a examinarlo primero en la Policía Nacional y ver si es que tiene algún tipo de adulteración. Es otro problema que hay y se desprende de este. Pero sin apartarnos mucho del camino y retomando el caso, decimos que la venta perfeccionada de Valdovinos fue lo que permitió justamente ponerlo a él como uno de los últimos robacoches más importantes con que se ha topado la policía en los últimos tiempos, por la estructura que manejaba. Al menos 5 o 6 hombres que constantemente operaban en central para el robo, llevarla al interior para permanecer algunos días en un taller, en un depósito, en una casa, para que pase un poco los primeros momentos de desesperación del propietario, las denuncias, el seguimiento que se le hace, y posteriormente comenzar con la tarea del maquillado de vehículos. Todo esto que le estamos contando, ya casi llegando y de a poquito al final de la noche de hoy, es que se constituye el por qué necesitaba imperiosamente Valdovinos obtener esa limpieza de su base de datos. Sin eso, él no podía continuar produciendo documentos falsos para los vehículos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con la parte final de Escena del Crimen. En mayo de este año asesinaron a un abogado que se dedicaba aparentemente a tener como clientes a personas que estaban muy dentro de lo que es el submundo de la delincuencia en diferentes géneros. En el del robo de vehículos, narcotráfico, asaltos a bancos, a cajeros automáticos. Son de esos abogados que uno lo consigue a medida. Porque no muchos quieren entrar en ese terreno fangoso de tener que defender ante un fiscal, un buen fiscal, y ante un buen juez, a un hombre que tiene un historial grueso en cuanto a hechos delictivos. Y al parecer, Fernández era uno de ellos, uno de esos pocos abogados que se constituyen en elementos fundamentales, como puede ser un piloto narco o como puede ser otras piezas dentro de una estructura criminal que son de las que uno no puede prescindir. Pero Valdovinos cometió un error, y que es quitarse de encima a este hombre por una deuda de 24 millones de guaraníes que no la quiso pagar. Y el detonante fue el que el abogado se haya ido a reclamar a su mujer, a la mujer de Valdovinos, esa deuda, que haya amenazado con allanar la casa o buscar quienes la allanen, filmarla inclusive a ella, y así fue como que tocó ese orgullo
de delincuente, ese ego, y fue que planificó la muerte de este hombre utilizando a sus propios hombres de la estructura del robo de vehículos. Cada vez más él mismo ponía esa trampa frente a él, que era el de dejar cabos sueltos a medida que iba planificándose la muerte. ¿Y dónde es que se concreta, digamos, uno de los errores más gravitantes, que comete Valdovinos? Y es el de utilizar a un propio integrante de su grupo para que lo llame a Fernández hasta su casa en Reducto San Lorenzo para conversar con él por un hecho, un negocio, una cuestión que tenían que cerrar. El círculo, todo apuntaba a Valdovinos en aquella noche y fue así que cometió el error de dejar cabo suelto. No es que esté pensando en defender en algún momento a una de estas personas, simplemente le estoy diciendo de que en el mundo delictual las cosas que ocurren siempre en una planificación de este tipo tienen esos errores que permiten a la policía llegar de manera rápida, porque esto es uno de los pocos casos donde parece algo y resulta ser otra cosa. Decíamos al principio que toda la vida profesional de Fernández apuntaba a otras situaciones, a otros sospechosos. Se comenzó a investigar a integrantes del primer Comando Capital, a gente que se dedicaba al asalto a bancos y también a cajeros automáticos y no tanto al grupo de robacoches. Y también se dieron cuenta que más o menos a la mitad o casi al final de esta investigación, Valdovinos, el hombre principal del robo de vehículos, en realidad cae por eso, por lo que estaba haciendo, que era clonar vehículos, y no fue por el asesinato de Fernández. Uno puede decir fue un golpe de suerte de la policía, pero el problema fundamental con Valdovinos es que gozaba de la protección de uniformados, de las fuerzas policiales, que en algunos casos le alertaban de dónde ocurrirían estos procesos, y es por eso que él siempre estaba un paso adelante de la policía que lo estaba investigando por el asesinato. Pero nunca pensó que realmente la detención iba a llegar por otro lado, por el lado donde él se creía fuerte, que era el robo de vehículos. También quedó al desnudo una estructura de la Policía Nacional que a ustedes les lleva muchas veces a tener que hacer sí o sí y poner hasta en el contrato de la compra de un vehículo de segunda mano el exigir que se haga el remedido químico del chasis de ese vehículo que va a comprar antes de obtenerlo, para saber si realmente ese vehículo no es un vehículo gemelo, un vehículo con adulteraciones en el chasis y en sus documentos, y antes de pasarle la plata al playero y comprárselo, porque es uno de los males endémicos que se tiene en cuanto a delitos, y que si no se corta de esta manera no hay de otra. A medida que esto vaya generando lucro y a medida que se vaya comprando vehículos de este tipo de playas, es que se va a seguir fomentando el maquillaje o el lavado de vehículos robados. El caso de Gustavo Fernández también deja una reflexión en cuanto a la Policía Nacional en materia investigativa, que no solo se ciñó a los testigos, porque había muy pocos, sino que a algo fundamental y una pieza que muchas veces lo guardan con bastante celo, que es el cruce de llamadas. Mediante ese cruce es que se estableció lo que les decía al principio. Se cerró un circuito muy cercano a Fernández, que era el de su propia familia, su hermana y su cuñado, que eran las dos piezas fundamentales por la confianza que había en ellos, y se descubrió por la cantidad de veces que se comunicaron que eran los responsables de este hecho. Y fue así que se desarmó absolutamente todo. Fares ingresa después y Cañete, si bien es un nombre principal, Cañete es el hombre que lo recibió a Fernández en su casa en Reducto, caen después por efecto dominó. Pero la cantidad de veces que se comunican con Víctor Ramos, su cuñado, y con la hermana es lo que también confirmó a la policía las sospechas de que ellos estaban en algo más que el robo de vehículos, y que en realidad Víctor Ramos, como fue uno de los primeros sospechosos del asesinato de Fernández, estaba sí o sí ligado a Jorge Valdovinos, a Juan Valdovinos. Escena del crimen no solo se enfoca en los casos que son de una gran connotación en nuestro país en cuanto al mediatismo, sino que también en investigar algunos casos que a uno muchas veces no le llama demasiada la atención y que envuelven casos de distintas aristas del crimen, y es este el que les mostramos en la noche de hoy. El robo de vehículo, la deuda, el egoísmo, la codicia y otras tantas cuestiones que
se ciñeron en torno a este caso y que va camino a esclarecerse. Prácticamente todos están imputados y detenidos, encarcelados, en el caso de la mujer, en la cárcel de mujeres, y en el caso de los varones, en lo propio, en la cárcel de Tacumbú. Todos a esperas de que se presente la acusación por el homicidio y que vayan a juicio oral. Un buen trabajo que hizo la policía, las dos, la de homicidio y la de automotores, y también el Ministerio Público, cerrando un caso en poco tiempo. Espero que haya disfrutado esta noche de la compañía, les agradezco y nos vemos el próximo lunes aquí en Escena del Crimen. Adiós.